Buen día, es un gusto saludarlos. Mi nombre es Alfonso Barreto. Un afectuoso saludo aquí desde Colombia. Vamos a seguir hoy con otra prueba, en este caso una prueba más del campo de la personalidad, ¿cierto? Entonces quiero agradecer pues a todos aquellos que se han estado acercando a las pruebas. Veo que a algunos les ha servido pues en una u otra forma los tutoriales. Agradezco pues que se suscriban y compartan pues compartan los videos que pueden ayudarle también a otros colegas, ¿vale? Entonces, recordemos que el campo de las pruebas psicológicas es un campo amplísimo, ¿cierto? Hay miles y miles de pruebas y hemos estado pues seleccionando, repasando algunas que ustedes ya de pronto ya conocen, algunas son muy famosas, ¿cierto? Algunas han perdurado en el tiempo, como la que nos compete en este momento, pues vamos a ella. ¿Sí? Aquí tenemos el IRT, que es el inventario de rasgos temperamentales de Thurston, ¿cierto? Ustedes saben que Thurston es uno de los clásicos de la psicología, especialmente de la psicometría, ¿cierto? Uno de los fundamentadores, incluso con Cattell, con Spearman, ¿cierto? Con Terman, algunos de los creadores allí de mucho soporte estadístico, ¿no? Para la elaboración de este tipo de instrumentos. Y Thurston, pues también es uno de los allí pilares del análisis factorial y su aplicación a este tipo de análisis de las pruebas. Entonces aquí tenemos, todos los derechos son de la editorial Manual Moderno. Entonces veamos el inventario de rasgos temperamentales aquí en la ficha técnica, ¿cierto? Entonces la aplicación la podemos hacer de manera individual o colectiva según la necesidad, ¿cierto? Tiene más o menos un promedio de 30 minutos para que la persona la realice. No es una prueba que mida ningún tipo de conocimiento específico, es netamente personalidad. Obviamente, pues ha escrito un poco también a lo que tiene que ver con la perspectiva de los rasgos, ¿no? Rasgos, o en este caso más bien como factores. Se puede aplicar desde personas desde 18 años, 16 años, perdón, y mide digamos, siete dimensiones, ¿no? Siete dimensiones o factores. Aquí entonces tenemos la parte conocido como activo, vigoroso, impulsivo, dominante, estable, sociable y reflexivo, ¿no? Que podrían ser de pronto algunos rasgos, ¿cierto? Algunas dimensiones que estamos buscando en una persona que se está evaluando para un proceso específico organizacional o de desarrollo de personalidad o netamente pues de la investigación, ¿cierto? Entonces, se han tomado varias normas de muestras pues, en el campo escolar, el ámbito profesional o la oficina y también pues la parte laboral. Ok, entonces aquí tenemos, inicialmente tenía más de 300 ítems, ¿cierto? Entonces hicieron unos estudios ahí, refiere el manual, una buena decantación de los ítems hasta dejar 140 reactivos, ¿sí? El paquete pues viene con su cuestionario, ¿cierto? Viene con su hoja de respuesta que viene también carbonatada, es decir, que llenamos y pasa directamente al otro lado la respuesta para lograr una sumatoria más fácil, ¿cierto? Y entonces, pues la aplicación es muy sencilla. En el caso manual, pues requiere solamente que la persona pues tenga allí su lápiz, tenga el cuadernillo y la hoja de respuesta y le demos la indicación necesaria. ¿Sí? Entonces, las dimensiones o las áreas medidas, entonces está el componente activo o no de la persona, el componente vigoroso o no, ¿cierto? La impulsividad, la dominancia, ¿cierto? La estabilidad, la sociabilidad y el carácter reflexivo. Entonces, estas 7 dimensiones, en la perspectiva de Thurston, caracterizan a una persona en unos más, en otros menos. Y obviamente, entonces, dependiendo de la necesidad que tengamos de nuestro candidato, pues miramos nuestro perfil qué tanto requiere de cada una de estas 7 dimensiones para el cargo que aspira, ¿cierto?
o de pronto para el propio conocimiento, autoconocimiento de la persona o la retroalimentación. Okay. Ahorita las definiciones las miramos en la parte de la interpretación, por eso no toqué allí en qué consistía cada uno de ellos. Estos son ejemplos de ítems, ¿cierto? De algunos ítems, entonces, al azar, ¿no? Uno dice, ¿es usted más impaciente e inquieto que la mayoría de la gente? El 1, ¿no? El 6 dice, su voz es de tono bajo. El 11 dice, le gusta permanecer en un lugar en donde siempre se esté haciendo algo. Los ítems están formulados en interrogante, ¿cierto? Y en el cuadernillo, en la hoja de respuesta, vamos a ver que se responde sí. Está la opción intermedia de interrogante cuando la persona no se ubica, no se define o no. Aquí está, mire, entonces es un ejemplo acá que se dan en las instrucciones, entonces marcar si la respuesta es sí, allí se marca con una X en caso de que sea no igualmente, o en caso de que la persona no encuentre allí como no logre ubicarse, que no es lo deseable, ¿no? En la instrucción es importante explicar que es bueno pues escoger en lo posible la opción que más se aplique a uno, pero no centrarse solamente en que no se ubica, ¿no? Entonces tenemos allí. Cuando hay un error, pues entonces la que uno marcó mal para corregirla, pues se cierra en un círculo y se marca la correcta. Con eso manualmente el examinador sabe cuál debe omitir y cuál debe validar. Que es importante verificar que en el caso pues, de la aplicación que sea presencial o manual, la persona pues responda a todas las... Bueno, igual con lo digital o lo automatizado, ¿no? Pero hacer como esa precisión de que haya completitud. ¿Sí? Bueno, esta es una prueba que en alfa de Cronbach, ¿cierto? Por el método también de las dos mitades, ¿cierto? Por método de test-retest, tiene una buena confiabilidad. Las confiabilidades superan el 0,70 y bueno, y tienen algunas variaciones. Esta prueba fue correlacionada, fue comparada con algunas pruebas iniciales, entre ellas pues el inventario de personalidad también de Guilford, con el cual obtuvo buenas correlaciones, donde aunque la de Guilford medía casi el doble de las dimensiones, pero tienen buena... Obviamente, como usted puede ver allí, pues factores como actividad, vigorosidad, impulsividad, dominancia, estabilidad, sociabilidad, reflexividad, reflexión, ¿cierto? Concuerdan estos factores con los que encontramos en otras pruebas de personalidad, ¿cierto? Entonces tienen unas buenas correlaciones, lo cual indica que parece ser que efectivamente se está midiendo lo que se dice que se debe medir, ¿cierto? Aquí solamente como por dato, por ejemplo, la correlación entre, por ejemplo, mire, entre ser vigoroso y estable es de 0,5, ¿cierto? Entonces una persona, entre más estable sea, como que más vigorosa tiende a ser y viceversa, ¿cierto? Pero miremos entonces la correlación entre dominante y activo, que es de -17, que es una correlación negativa, ¿cierto? Indicando que entre más activo sea, pues tendería a bajar un poquito la dominancia, ¿cierto? Y entre más dominante sea, tendría a bajar un poquito la actividad, ¿no? Recuerde que son estudios, ¿cierto? Son inferencias estadísticas, nunca estamos moviéndonos en el nivel de la verdad, ni una prueba es la revelación de la verdad absoluta, y eso hay que tenerlo en cuenta. Ok, solamente por el dato ahí, entonces, en el manual usted puede revisar con calma este tipo de correlaciones, algunos de los significados. ¿Cómo están los baremos? Entonces los baremos están en rangos percentiles, ¿cierto? Están en percentiles. Entonces tenemos la tabla tanto para varones como mujeres. Usted ve que ahí en la tabla pues aparece el factor, ¿cierto? Aparece allí la dimensión y la dimensión en concreto, y tenemos allí si la B si necesitamos la interpretación, la posición para el varón o para la mujer, ¿cierto? Entonces ahí están ahí están. Por ejemplo, ¿cierto? En el puntaje, una persona que obtenga 20, por ejemplo, en activo, ¿cierto? Sea varón o sea mujer, está en el percentil 100, ¿cierto? Esto está altísimo. Ok, entonces son los varones para estudiantes universitarios.
Estos son los baremos estudiantiles para entre 14 y 18 años de la secundaria. Igualmente los baremos están ahí en percentiles y vemos la diferenciación según el puntaje que se tenga. Y tenemos también aquí los baremos adultos para grupos de universitarios y empleados de oficina. Entonces es un rango amplio, ¿cierto? Entre 24 y 55 años, que es de los que más se suele utilizar. Y pues igualmente, ¿sí? Ahí están mire, está la muestra allá abajito, es una muestra de 1891, ¿cierto? Siendo 1234 varones y 657 mujeres. Entonces una muestra amplia para posicionar al sujeto que estamos examinando allí. Entonces aquí les decía, mire, la hojita viene carbonatada, ¿cierto? Entonces la persona está leyendo con su cuadernillo ahí la pregunta y viene y marca ahí en la hojita carbonatada, en la hojita ahí que se ve como negra, va a marcar según el número de pregunta, va a marcar la opción que él escoja. Y en el anverso, ¿cierto? Ahí en el reverso, pues va a aparecer la cruz para hacer pues el conteo, ¿cierto? Entonces, ahí el cuadrito no se alcanza a ver bien, pero ahí a un lado sí están las divisiones, ¿cierto? Al hacer el conteo, pues tenemos la sumatoria de activo, ¿sí? Ya lo miramos acá. Y entonces está el perfil, también trae perfil para jóvenes de ambos sexos, mire. Entonces, aquí lo tenemos. Teniendo ya las puntajes, pues aquí uno rápidamente como examinador viene y ubica esa puntuación total para ver en qué tipo de rango quedó. Si quedó muy bajo, si quedó bajo, si quedó medio bajo, si quedó medio alto, alto o muy alto en la dimensión que se está midiendo. Creo que aquí se puede ver un poquito mejor. Mire, este es para ambos sexos de adulto, ¿cierto? Ambos sexos de adulto. Entonces aquí tenemos, mire, muy bajo, si está entre el percentil 0 y el 10, bajo entre el 10 y el 20, medio bajo entre 20 y 40, el promedio, ¿cierto? Entre 40 y 60, el medio alto entre 60 y 80, ¿cierto? Alto se considera en esta prueba, ¿cierto? Entre 80 y 90, y de 90 hacia arriba se considera que es muy alto, ¿cierto? La dimensión, la manifestación de ese rasgo en esa persona. Ok. Y bueno, pues aquí vamos a tener entonces, ¿cierto? Aquí nos va a dejar, pues aquí está la ficha que viene para que pues la persona que estamos examinando, el joven, el adulto, el oficinista, el trabajador, pues llene sus datos sociodemográficos. Hay algunos datos de él. Y aquí al lado trae la interpretación de perfil muy sucinta, que fue la que mostré acá. Pero vamos a mirar un ejemplo académico en digital y ahora pues miramos qué significa cada uno de ellos. Entonces voy a salir un momentico acá, permítame rápidamente. Ok. Listo. Y dame un segundito y vamos a compartir acá. Ok. Listo, aquí lo tenemos, mire. Aquí lo tenemos. Entonces, esta es una versión digitalizada académica. Este es obviamente de estudio, totalmente funcional. Entonces, A, ¿cierto? Es activo, B, vigoroso, impulsivo, D, dominante, ¿cierto? E, estable, ¿cierto? S, sociable y R, reflexivo. Ahí están. Están marcados en colores, eso es solamente estudio interno que uno hace ahí de la parte estadística o mirando. ¿Qué quiere decir? Que estos 4 ítems, ¿cierto? Corresponden a activos. Los ítems en amarillo están midiendo el componente activo de la persona. Acá abajo van a estar otros, mire, activos, activos, activos acá y activos acá. ¿Sí? Entonces vamos a tener allí la cantidad de ítems, ¿cierto? Que miden cada uno de los factores. En este caso son 140, 7 por 20, 2 por 7, 14, son 140, ¿cierto? Son 20 ítems que miden cada dimensión, ¿ok? Entonces, supongamos acá que este caballero llenó, mira, aquí está la opción sí, sí,
la opción de interrogante, la unción neutral, donde pues, la persona no se logra ubicar, y aquí la opción no. Entonces, supongamos que voy a bajar lentamente. Este caballero llenó el cuestionario aquí, el digitalizado. Obviamente cuando uno utiliza pues esto digitalizado, pues ahí no van a aparecer colores, ¿no? No deben aparecer ese tipo de colores ahí, pues que confundan de pronto a la persona o generen otro tipo de expectativa, ¿no? Aquí solamente es por la parte académica que se hizo la división para ver la dinámica de la prueba, ¿no? El funcionamiento. Mire, entonces él llenó hasta el 140, mire, efectivamente. Y aquí pues vamos, aquí tenemos la sumatoria de lo que sacó en cada uno de los 7 factores. Pero voy a ir aquí a resultados. Si permítame ir aquí a resultados. Y usted ve acá entonces que están esos mismos puntajes de acá. Estos que están acá son los mismos que están acá. Y entonces este caballero en activo sacó 10, en vigoroso sacó 9, en impulsivo sacó 10, en dominante sacó 11, en estable sacó 8, en sociable sacó 13 y en reflexivo sacó 9. Ojo, en M masculino, la interpretación, como hay baremos para varones y baremos para mujeres, entonces puede haber en algunos puntajes ciertas diferenciaciones. Entonces aquí estamos haciendo el ejemplo con el caballero. Entonces, 10 en activo para él sería promedio. Entonces, una persona que ni es muy activa, pero tampoco es que sea inmóvil, por decirlo así, ¿cierto? Que sea totalmente pasiva. Aquí en vigoroso sacó 9, que es, indica que es medio bajo, ¿cierto? Entonces, no es una persona dada como a actividades marcadamente deportivas o que requieran algún tipo de manipulación de énfasis así como manual, no, muy poco, ¿no? En impulsivo sacó 10, que es medio bajo, entonces una persona más bien como que se regula un poco, ¿cierto? Tiene cierta como regulación en su comportamiento, control. En dominante sacó 11, entonces es el promedio, ¿no? Entonces una persona como adaptable, ¿cierto? Cuando tiene que dirigir, o también se puede adaptar o someter, ¿no? La estabilidad, esta parte que tiene que ver con la dimensión neurótica y toda esta parte emocional, entonces aquí salió medio bajo, ¿cierto? Entonces aquí indicando, ¿cierto? Que la persona pues tiene una estabilidad pues un poquito como baja, ¿cierto? No tan marcada. En la parte social le sacó 13, entonces en promedio, y reflexivo sacó 9 en promedio, ¿cierto? Entonces, en este ejemplo ficticio, este caballero, pues está mucho en promedio pues el comportamiento. Y nosotros podríamos preguntarnos, bueno, queremos una persona que tenga más bien en estas dimensiones más bien puntuaciones altas, que sea marcada, que necesitamos una persona muy activa, necesitamos una persona, mejor dicho aquí, vigorosa, que coja las herramientas, que manipule, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que se quiere aquí? Una persona dominante va a trabajar allí con personas, va a liderar algún equipo, entonces tenemos que mirar en el perfil qué es lo que queremos, ¿sí? Y aquí pues tenemos el perfil según las 7 dimensiones, las mismas puntuaciones para ver cuáles se proyectan un poco más. Entonces, si quiere, miremos los baremos acá en esta. Entonces, mire, activo, ¿cierto? Activo sacó 10, ¿sí? Entonces, aquí lo tenemos. Vamos a mirarlo acá en activo. Mire aquí la hoja de perfil que le mostré. Activo, el que nos sirve aquí es el perfil para adultos de ambos sexos. Recuerde que la tabla de baremos está dividida en M y en F. Entonces, yo para activo, ¿cierto? Voy a enfocarme en la tabla, en la columna M del varón. ¿Cuánto dijimos que sacó en activo? 10. Ok. 10, entonces voy a buscarlo por acá. Mire, está en el medio. ¿Sí ve? Está ahí en el promedio. Entonces, no, es una persona pues normalmente activa, no está dentro del promedio. Se mueve cuando se tendrá que mover y cierto, y estará calmado si quiere estar calmado. Entonces, no es muy marcado. ¿Cómo tenemos acá la vigorosidad? 9. 9, la vigorosidad, que entonces sería aquí en la B, mire, aquí está la nomenclatura, la B, 9, me vengo por la columna del caballero 9, y aquí lo tengo, mire, dice que es medio bajo, ¿sí? ¿Sí concuerda? Sí, mire, medio bajo, para el caballero hay, y así sucesivamente con, con esta situación, ¿sí? Entonces, miremos el ejemplo, entonces hagámoslo con estos dos, ¿sí? Salió activo medio,
y vigoroso medio bajo. Entonces, las interpretaciones aquí están, miren. Puntuaciones altas en activo, permítame leerla, ¿no? Porque pues es lo que trae el manual. Dice, activo, dice, un alto puntaje en esta área indica una disposición para estar siempre en movimiento, el dinamismo, ¿no? Estas personas probablemente hablan, caminan, escriben, trabajan y comen rápidamente, aún en el caso de poder hacerlo con tranquilidad, ¿sí? B, vigoroso, un alto puntaje en esta área señala el gusto por los deportes, trabajos manuales que requieren el uso de herramientas, actividades al aire libre. Estas personas de ordinario encuentran placer en actividades físicas que requieren un vigoroso esfuerzo. Mire, en impulsivo, la persona con alto puntaje en esta área generalmente despreocupada, arriesgada y acostumbrada a tomar decisiones rápidamente, ¿no? Usted sabe este componente impulsivo cómo aparece en las diferentes pruebas. Dominancia, mire, dominante, un alto puntaje indica capacidad para tomar iniciativa y asumir responsabilidades. A la persona caracterizada por este rasgo le gusta organizar actividades de tipo social, ¿sí ve? Adelantar nuevos proyectos y persuadir a los demás. En la estabilidad, ¿cierto? Un alto puntaje en este renglón puede indicar que la persona permanece tranquila en situaciones críticas, logra concentrarse mientras estudia o trabaja en medio de distracciones y no se molesta si le interrumpen. ¿Cómo le fue al nuestro acá en estabilidad? Fue medio bajo, mire, entonces, medio bajo que indica que es una persona pues que más bien sí tiende es como a perturbarse, ¿no? Las situaciones van alcanzando ya como a afectarlo. Entonces, importante ver el sentido que tiene la interpretación. Sociable, ¿cierto? La persona sociable gusta de la compañía de los demás, fácilmente traba amistades y es simpática y agradable en sus relaciones con otras personas. Y reflexivo, un alto puntaje en esta área indica que la persona le agrada meditar y prefiere los trabajos de orden teórico a los de orden práctico, probablemente refiere a trabajar sola en tareas que requieren cuidado y precisión de los detalles. Entonces, pues vemos acá, esta es obviamente, pues es aquí una captura del manual, pero vemos efectivamente cómo las interpretaciones que debemos dar, ¿no? Si fuera en el caso de la dama, mire pues cómo ya van cambiando un poquito los baremos, ¿no? Sí, van cambiando un poco. La dama tiene aquí, si le hubiera presentado una dama, aquí el programa pues lo que indica es que está en un promedio medio alto casi en todas las dimensiones. Sí, sí ve la comparación allí, entonces es importante tenerlo en cuenta. Entonces es una prueba clásica con muy buena confiabilidad, bien validada, contrastada con otras pruebas clásicas, citada por otros innumerables estudios también por su capacidad pues, para medir este tipo de situaciones y de dimensiones, y también se utiliza pues, bastante en el ámbito organizacional, está vigente como tal. Hay baremos en Colombia, hay baremos mexicanos, hay diferentes baremos hispanos según la necesidad que tenga allí como el individuo en cuestión, ¿vale? Entonces,